Señoras y señores, tenemos el gusto de recibir en el estudio de Canal 10 Rivera al edil Juan Antonio Pereira, con una responsabilidad que es la de, en definitiva, contarnos en mayor detalle sobre los temas que desde hace algunos días han trascendido, que tienen una instancia a nivel nacional con una respuesta oficial desde el Estado y desde los organismos competentes, y que ha tenido a nivel de la prensa local diversas voces. Optamos por tener una de las voces más aptas para hablar y profundizar en el tema, y por eso el edil Pereira está hoy con nosotros. Le damos las bienvenidas y las muy buenas noches. Un gusto tenerlo por acá. Buenas noches, Enrique. Buenas noches a la teleaudiencia de Canal 10. Un gusto estar nuevamente en los estudios de esta casa amiga en la que tan cómodo y desde hace tanto tiempo vengo. Edil, ¿qué tema de la zona franca, no? Porque más allá de todo lo formal que obviamente vamos a profundizar, está el tema de los trabajadores, está el tema de cuánto se sacrifica al cerrar esa posibilidad, ¿no? Ciertamente. Pero no es gratis. No, exactamente. Ciertamente la preocupación estuvo planteada. En lo personal tomamos conocimiento de esta situación por trascendidos, en realidad, ya hace algunas cuantas semanas, pero concretamente vinimos a tener de boca de los propios operadores y de los funcionarios que trabajan en algunas de las empresas allí, su opinión, su visión, en la noche del 27 de julio pasado, cuando lo recibimos en el seno de la Junta Departamental en régimen de comisión general a pedido de ellos. Bueno, en ocasión de esta sesión en la que debimos pasar a régimen de comisión general, tuvimos una cara de la moneda, donde allí se nos decía de la enorme preocupación, por supuesto que también compartimos nosotros, que tienen un importante número de familias que dependen de las actividades que allí se desarrollan en la zona franca. Debo decir no con poco dolor que como integrante de la bancada del Frente Amplio debimos escuchar a los Frente Amplistas algunos conceptos muy duros hacia nuestro gobierno central, el gobierno nacional. Y allí se vertieron conceptos tales como insensibilidad, campaña anti-Rivera, por ejemplo. Hubo ediles que dijeron que el cierre de la zona franca se enmarcaba en una estrategia de ataque directamente a Rivera, y se trajo a colación, por ejemplo, la eliminación o la reducción del beneficio de la exoneración del INESI en las naftas. Obviando decir, por ejemplo, que estamos en un departamento gobernado por el Partido Colorado y lo que se hizo acá fue reducir a un 7% ese beneficio, cuando el departamento gobernado por el Frente Amplio como Salto y Paysandú directamente se les eliminó ese beneficio. O sea, toda media verdad no deja de ser también mentira. También debimos escuchar como de manera muy dura se nos increpaba y se nos conminaba a hacer uso de la palabra, cuando nosotros en realidad lo que estábamos haciendo allí era escuchar opiniones para después cotejarlas con las opiniones de la otra cara de la moneda que pudiéramos llegar a escuchar. En el caso de la 711, la lista que represento, las tres bancas prefirieron mantener silencio respetuosamente, escuchar, hacer las anotaciones necesarias, y bueno, sí acompañamos decididamente, por supuesto, con nuestro voto, al igual que la unanimidad de la Junta Departamental, la votación de una comisión que viajara a la capital del país para escuchar la campana del gobierno nacional. Y en ese sentido fue que el pasado viernes 5 tuvimos ocasión de trasladarnos a la capital del país una comisión compuesta por 4 ediles. Éramos el señor Enrique Guadalupe, la señora Graciela Almanza, el presidente de la Junta, edil Marco Antonio da Rosa, y quien habla. Allí fuimos recibidos en la Dirección Nacional de Comercio por el director de Zona Franca, director de área de Zona Franca, el contador Ricardo Gómez, y por la propia directora nacional de Comercio, la economista Rosa Osimani. Fuimos muy bien recibidos, y allí fue absolutamente contundente, abundante la información que nos proporcionó, y
debemos infelizmente decir que la gestión que llevábamos encomendados de la Junta Departamental, que era intentar por todos los medios una prórroga mayor a la ya previamente concedida por el Ministerio de Economía, que es de 30 días, no se pudo dar. Y no se pudo dar porque, bueno, realmente son muchísimos las irregularidades que a lo largo de estos años se han podido observar en la operativa de la zona franca de Rivera. Recordemos que esto ya empieza muy mal, cuando a los apenas 8 años después de haberse habilitado la zona franca debió ser intervenida, el famoso expediente 120 que dio origen finalmente a la intervención, y desde ese momento a la fecha ha sido un cúmulo de irregularidades que le ha costado muchísimo al Estado uruguayo. Hablamos más de 12 años, ¿no? Fue en el 2002, por ahí. Exactamente. Ahí está. Y realmente lo que nos preocupa muchísimo, lo que nos indigna incluso muchísimo, es que de manera muy liviana se haya hablado de insensibilidad y de apresuramiento cuando, digamos, los plazos, vaya si han sido flexibles y han sido extensos a lo largo de todo este tiempo. Vamos a ir por partes. Debemos decir, por ejemplo, que a lo largo de todos estos años de la intervención, el Estado uruguayo ha mantenido en solitario, absolutamente en solitario, la infraestructura de la zona franca Rivera. Cuando digo en solitario, digo porque las empresas allí instaladas, con excepción de una de ellas, no cumplen con los requisitos básicos exigidos por las dos leyes que rigen el régimen de zona franca. Tenemos la ley específicamente de zona franca y la ley de inversiones, y ninguna de ellas está siendo cumplida por 6 de las 7 empresas instaladas en zona franca. La única empresa que cumple a rajatabla y a cabalidad con todos los requisitos allí expresados es la cerradera Tingel Sur Sociedad Anónima. ¿Qué expresan estas dos leyes? Bueno, básicamente que son 4 los requisitos fundamentales para ser usufructo o para estar amparados al régimen de zona franca y de la Ley Nacional de Inversiones, que son ellos, por supuesto, la generación de mano de obra, la operativa comercial, la operativa industrial y el relacionamiento, fortalecimiento de los vínculos internacionales. Sin embargo, como todos podemos saber, de las 7 empresas que hay operando en zona franca, la única que mantiene esas 4 patas es la empresa Tingel Sur. Las demás se dedican meramente a la operativa de depósito o de acopio de materiales o, como se suele decir, de logística. A lo largo de todo este tiempo, muchas han sido las advertencias, las notificaciones que se han dado por parte de la Dirección Nacional de Comercio y por ende del Estado uruguayo, y una tras otra han sido desoídas. Vale decir que los números que arroja la zona franca han venido decreciendo paulatinamente, llegando al colmo, por ejemplo, de que para el año 2011 y 2012 el 88% de las inversiones hechas en zona franca respondían precisamente a la empresa Tingel Sur. Pero si esto no es suficiente, digamos entonces que todo lo generado por la zona franca Rivera representa el 0,003% de lo generado como recursos a nivel nacional y el 0,1% de lo que se genera a nivel de todas las zonas francas del país. Estamos hablando de números realmente irrisorios para el costo que tiene para el Estado uruguayo poner esto en funcionamiento. Se ha manifestado la preocupación por parte de algunos actores políticos de que ha habido un incremento importante en la inversión para mantener esta zona franca. Obviamente que sí. Si estamos hablando de nada más que de 7 empresas y que se debió acudir por parte del Estado a la contratación de 4 empresas por parte de la Dirección Nacional de Comercio, 4 empresas que a su vez le dan trabajo a 17 personas que nada tienen que ver con la operativa de la zona franca, pero son las que proporcionan, digamos, el funcionamiento de la zona franca. Eso es muy oneroso. 4 empresas que se dedican a limpieza,
administración propiamente dicha, mantenimiento y vigilancia. 17 personas que aporta el Estado para sostener la zona franca de Rivera. Que es la única en el país que presenta este tipo de situaciones, ¿no? Digamos que sí. En las demás solo se ve que están trabajando desde siempre, Florida, Nueva Palmira. Sí, la que no presentaba buena gestión era la de Fraiventos, y se cerró. Sí. Y bueno, y lo que ha sucedido con la Nueva Palmira era algo, no de los niveles preocupantes que presenta la de Rivera, sino que allí tampoco se veía lo de esas otras patas que se requieren, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones. Exactamente. Y bueno, cuando por parte de la Dirección Nacional de Comercio se les culmina a revertir o reconvertir las empresas, o de lo contrario caducarían los permisos, rápidamente las operadoras de la zona franca de Nueva Palmira comenzaron a construir nuevas instalaciones, y hoy en día están funcionando oficinas de call center, y ellos mismos están agradeciendo esa oportunidad porque eso les ha abierto nuevas posibilidades de expansión a estas mismas empresas. Digamos también que lo que pudimos saber allí también es que el cierre de la zona franca de Rivera posibilitará también la apertura de una nueva zona franca. Esto quiero dejarlo muy en claro porque nos fueron muy enfáticos nuestros anfitriones al decir que lo que se está haciendo en Rivera no se ha hecho en ningún otro punto del país. Prueba de ello es el cierre de la zona franca de Fraiventos. Sin embargo, acá con Rivera, por entender las razones estratégicas que tiene el Estado uruguayo de tener una zona franca acá, no se había querido llegar a esos extremos, pero en este caso realmente fue insostenible. Pero en ese sentido debo decir que es el propio Estado uruguayo el que está impulsando la necesidad de instalación de una nueva zona franca que reúna todos esos requisitos. Hay muchos actores involucrados en esto. El Estado uruguayo está apostando fuertemente con 3 dependencias importantes, como lo son el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Pero además hay 2 patas más importantísimas, que son la propia Intendencia Departamental de Rivera, seriamente comprometida en este tema, en la persona del propio Intendente Departamental, con quien desde la Dirección Nacional de Comercio se tiene permanentes contactos desde hace algunas semanas, tanto con él como con el director contador Giovanni Conti, y un pool de empresarios que está interesado en esta operativa y que si bien aún no ha presentado el proyecto, sí es inminente su presentación y que tampoco podemos decir que sea el único que se vaya a presentar. Se han hecho a lo largo de todos estos años no menos de 5 llamados a licitación para otorgar en concesión la zona franca. Pero infelizmente lo que sucedía una tras otra vez era que cuando llegaba el inversor se topaba con algunos inconvenientes. Primero, que no traía un proyecto, que es algo exigido. Lo que venían era a comprar la zona franca. Y la zona franca no se compra. Podrá comprar los terrenos donde funciona la zona franca, pero la zona franca es concedida y en base a un proyecto de gestión que es evaluado y se ve si es financieramente sustentable, socialmente sustentable, logísticamente sustentable. Ninguno de ellos había reunido esos requisitos, pero además se encontraban los inversores con un grave problema también, y era el costo de las tierras, que los dueños de estos terrenos habían elevado a precios absolutamente absurdos, llegando a 18 o 25 millones de dólares, lo que hacía totalmente inviable cualquier inversión. Hoy en día hay quienes sostienen que habría la posibilidad de que se instalara alguien presentando proyectos porque se habría subsanado el problema del costo de la tierra. Infelizmente, como se nos dijo allí, lamentablemente esto ya fue. Porque, ¿qué sucede? Los propietarios, o él, para no decir el propietario de las tierras, ahora cuando se encuentra que ha perdido todo, recién ahora, se decide a ofrecer los terrenos al costo real de las mismas. Bueno,
Se han otorgado todos los plazos. Esta suerte de pulseada no le hizo bien a Rivera, no le hizo bien al Estado uruguayo y no le hizo bien tampoco a la credibilidad del sistema. Usted nos decía, antes de empezar, además de la entrevista en el diálogo que manteníamos, de que es una potestad del Estado cuando hay irregularidades, y sin embargo hubo una tolerancia casi extrema, ¿no? Muy extrema. Porque hay ese poder, el Estado tiene el poder de haber terminado esto y laudado de una manera que en realidad hubiera sido mucho peor también. Por supuesto. Yo quisiera ir también desestimando algunos argumentos que hemos venido escuchando en los últimos días. Cuando se habla del famoso canon que habrían pagado las empresas y que estaría pago hasta el año 2023. Bueno, el canon fue pago a la empresa Río Dam, que se extinguió hace muchos años. Y es la empresa Río Dam, o sea, la operadora, la concesionaria de Zona Franca, quien debe hacer esos aportes. No queda claro si los volcó a las arcas del Estado uruguayo. Se nos desafió allí, ante la consulta de uno de los ediles que participamos, a que presentaran los recibos. Bueno, si aparecen los recibos se verá. Lo cierto es que en los registros de la Dirección Nacional de Comercio no consta esto. Segundo, cuando se habló insistentemente en la sesión del 27 de julio de la Junta Departamental de los montos que mueve la operativa de la Zona Franca, habiendo llegado, por ejemplo, a 53 millones de dólares. Eso es lo que mueve Zona Franca. Pero de eso, ¿qué le queda al Estado uruguayo? Absolutamente nada. Y ni siquiera, y por concepto de gastos comunes, le queda mucho. Hace algunos años, concretamente no recuerdo si 2013 o 2014, como forma de resarcirse de algo, se le propuso a las empresas pagar un determinado monto por concepto de gastos comunes. De las 7 empresas que operan en Zona Franca, solamente 2 pagan, que son Weston y Tingel Sur. Las demás ni siquiera eso lo pagan. Entonces, en base a todo lo que he dicho y en base a todo lo que nos informaron ya sobre todo, vamos a dejar claro ante la teleaudiencia de Canal 10 que la empresa Tingel Sur, que fue la que negoció con el Estado uruguayo y no con la empresa Río Dam, a esta se le garantiza, sí, la operativa y las exoneraciones tributarias y todo lo que rezan las leyes de inversión y de Zona Franca, sus derechos hasta el año 2023. 7 años más. Exactamente. Por otro lado, la empresa Weston, que es la que viene aportando lo correspondiente a gastos comunes, pidió una prórroga de 30 días que fue concedida. ¿Y por qué fue concedida? Bueno, porque es la empresa que se está preocupando en ver dónde poner sus bienes. Había algunos inconvenientes para ubicar esos bienes en otro departamento, estaba tratando desesperadamente de buscar otro lugar y como se entendió de buena voluntad de parte de la empresa, se concedió esta prórroga. Las demás nada. Por otro lado, insistentemente se suele decir también que allí en los depósitos de Zona Franca hay no sé qué cantidad de miles de cajas de cigarrillos. Caramba, estos son todavía producto del expediente 120 y esto es problema de la justicia y problema de aduana. No tiene nada que ver Zona Franca con esto. La justicia determinará o la aduana determinará qué se hace con esas cajas, si se envía a otro lado, si se alquila un galpón, si se destruye, no sé. Pero mantener abierta a costo no tiene absolutamente ninguna lógica. Yo quiero decir, Enrique y teleaudiencia de Canal 10, que como dije al inicio de la nota, yo vengo con un cierto dejo de pesar, porque nos preocupa efectivamente que gente se quede sin trabajo. Pero tampoco son los números que se han venido manejando. Se ha hablado por parte de los voceros de las empresas que allí trabajan de alrededor de 40 personas. En la Dirección Nacional de Comercio nos dijeron que son muchos más que esto, si contamos al aserradero. Pero si no contamos el aserradero, constan en el registro de la Dirección Nacional de Comercio apenas 6 trabajadores. 6 trabajadores. Absolutamente muy poca cosa. Sí. Lo que habla a las claras de las absolutas irregularidades que han venido sucediendo a lo largo de todos estos años. O sea,
Dolor sí, por no haber cumplido con la misión que nos fue encomendada, pero la conciencia muy tranquila de haber hecho el cometido que nos había encomendado la Junta, que era recabar información. Siento también la satisfacción de haber visto que, a pesar de todas las cosas que se dijeron en la reunión del 27 de julio próximo pasado en el seno de la Junta Departamental, y que, como te decía, muchos nos dolieron, el Partido Colorado revió su posición. Y en la sesión de anoche, en la sesión ordinaria, donde se leyó un informe prolijo, punteado, punto por punto, mientras que hubo otro informe in voce que se limitaba a emitir opiniones en base a opiniones prejuzgadas, por así decirlo, y, ¿cómo decirlo?, opiniones personales. Bueno, el Partido Colorado revió su postura, avaló el informe que fue redactado por mí, por otra parte, y bueno, infelizmente, como digo, esto era la crónica de una muerte anunciada. Edil, gracias por haber compartido toda esta información que es de vital importancia, indudablemente, para el futuro de Rivera también. Yo te agradezco, Enrique, la oportunidad, le agradezco a la teleaudiencia de Canal 10 la oportunidad de comunicarme con ellos, y como de costumbre, a las órdenes para lo que guste mandar. Le manda saludos Samuel, que dice es un trabajador constante por los más humildes de Barrio Santa Isabel, dice, entre otros conceptos. Gracias. Muchas gracias, Samuel. Señoras y señores, el reencuentro mañana a las 19:10 con una nueva edición de Telediario. Buenas noches.